Esta tarde, a partir de las 6, hay una convocatoria en Plaza Italia, eso en Santiago, hay convocatoria en muchas ciudades a lo largo del país para protestar, buscar, poner sobre la mesa el aborto libre, gratuito y seguro. Estamos con Gema Ortega, ella nos ha acompañado en otras oportunidades, y Gema, que es una de las voceras de la Coordinadora Feminista en Lucha, es muy importante porque es parte de la comisión organizadora que está impulsando esta marcha, pero también está en el origen de una marcha como esta, un día 25 de julio. Gema, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos. Muy bien, gracias por la invitación. Estás con la pañoleta verde que marca el día. ¿Qué es lo que se espera cuando hay una marcha como esta que instala un tema que de alguna manera ha sido difícil de instalar en Chile o que tiene una suerte de veto público, como el aborto libre? Esperamos muchas cosas en realidad. Primero, esperamos, gracias al reimpulso que ha sido la pañoleta, esperamos multiplicar al menos por 10 las convocatorias de años anteriores. Nosotros calculamos generalmente en promedio 10.000 personas que existen en Santiago a las marchas. Este año esperamos y creemos que estamos cerca, al menos 100.000 personas. Por otro lado, nosotros creemos que la convocatoria de la Marcha por el Aborto Libre, Seguro y Gratuito permite despenalizar socialmente el aborto. Esto es porque además, anterior a la marcha, nosotros también convocamos a caracterizar julio como el mes del aborto. Julio abortista era nuestro llamado, un llamado a agitar, a reflexionar en torno al aborto, en torno a la sexualidad, en torno a la violencia sexual que sufrimos las mujeres. Hay un concepto que tú ocupas que es muy interesante, que es la despenalización social del aborto. ¿A qué apunta con eso? Nosotros vemos que en Chile hay un doble estándar demasiado marcado, donde se hacen ciertas cosas, se vive de una manera, pero se enuncian y se habla de otra. Se suele caracterizar Chile como un país muy conservador. Sin embargo, cuando uno ve las cifras oficiales, vemos que en Chile hay muchos hijos fuera del matrimonio, hay poca tasa de matrimonio, hay mucho alcoholismo, hay mucha drogadicción. Si uno lo compara a lo que es el discurso público, hoy en día además las tasas de ITS, especialmente VIH, se han disparado. Y perdón, pero nadie se contagia de ITS si no vive una sexualidad fuera del conservadurismo. Entonces nosotros vemos que gracias a este discurso público conservador hay muchos mitos asociados sobre la sexualidad, particularmente sobre el aborto. Tiene que ver también con la instalación que hizo la dictadura de este discurso, de este pacto entre los sectores conservadores, la élite y el poder. Sí, hay que recordar que en Chile hasta hace un poquito más de un año no teníamos ningún tipo de despenalización del aborto. Éramos uno de los 5 países en el mundo en esa situación. Tenemos aborto en 3 causales, pero hoy día hay que amplificar esa mirada. ¿Por qué? Porque abortos existen todos los días en Chile, en una cifra que ni siquiera sabemos. Y eso nos instala a las mujeres, si no es por esas 3 causales, en una ilegalidad. ¿Cuánto falta, Gema, para un aborto libre, gratuito y seguro en Chile? Esperamos que menos de lo que realmente es, que son bastantes años, ¿cierto? Nosotros vemos que la demanda por la legalidad hay que entenderla no como la caracterización de una ley particular. No estamos esperando que un grupo de diputados, de senadores, elaboren una ley y lleven al Congreso, porque sabemos no va a tener el apoyo suficiente, porque sabemos además que las leyes no consagran definitivamente los derechos. Es cosa de ver el estado de la salud y la educación en Chile, ¿cierto? Sin embargo, consideramos que estos pasos, a través de la despenalización social del aborto, a través de la conversación, a través también de mostrarle a la opinión pública que, como bien decías, las mujeres abortamos y preferimos hacerlo en condiciones seguras, en condiciones dignas, sin tener miedo a mutilaciones, sin tener miedo a consecuencias graves de salud, sin tener miedo a ser encarceladas. Por lo tanto, vemos que de a poco esto ha ido y se ve incluso en los medios públicos, ¿cierto? Hasta hace un par de años atrás, en una teleserie, voy a poner este ejemplo, en una teleserie, si alguien tenía la idea de abortar, esa mujer probablemente iba a morir. Era el desenlace esperado de una mujer que en una teleserie tenía este dilema. Hoy en día, yo que soy una fan de las teleseries, he visto cómo aparece también la idea de la socorrista, ¿cierto?, de los medicamentos para poder abortar, y es porque ha llegado este discurso a las mujeres en general.
no así como hace 10 años atrás. Sí, eso es importante porque los matinales, las teleseries recogen algo que está pasando a nivel más masivo y ahí uno se da cuenta, como con la ola feminista y empezamos a hablar de feminismo como concepto, hoy día el aborto libre o una despenalización del aborto en su totalidad también pasa a ser un tema más cotidiano. Y en ese sentido te quería preguntar, ¿cuáles son las diferencias, por ejemplo, de proponer un proyecto para legalizar el aborto o para despenalizar el aborto? Bueno, la despenalización tiene que ver con un acto post factum, o sea, el hecho que ninguna mujer sea condenada por el hecho de abortar. Y la legalización tiene distintos niveles y distintos instrumentos jurídicos. Puede ser incluida en la Constitución, como es el caso de Canadá, puede ser una ley de aborto, como el caso de México o Argentina, o pueden ser ciertos códigos administrativos instalados dentro del Código Sanitario, como alguna vez tuvo, por ejemplo, en el año 64 con Frei Montalva, en el año 31 con Ibáñez del Campo, ¿cierto? Hay cambios. Es bueno recordar que Chile tuvo legislación de ese tipo, y esto cambió cuando la dictadura se estaba yendo, dejó este amarre. Esto tiene que ver con ciertas definiciones también. Por ejemplo, en algunos países se habla de aborto terapéutico, entendiendo lo terapéutico como todas las condiciones que favorecen la vida, que permiten una vida digna. Y por lo tanto, un aborto podría ser terapéutico también si puede facilitar la vida de una mujer por razones psicológicas, por razones económicas, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de la legalización, en este momento no estamos apuntando a un instrumento legal específico, porque eso tiene que ver con una serie de amarres y del tipo de leyes que nosotros tenemos en el país. Habría que haber un cambio en la Constitución, porque como sabemos, la Constitución se consagra el derecho a la vida del no nacido, por sobre incluso a veces la vida de las personas ya nacidas, porque hay razones por las que una persona puede asesinar a otra y quedar libre. Por ejemplo, las fuerzas policiales, ¿cierto?, pueden asesinar a una persona si lo consideran importante para la seguridad y, sin embargo, el asesinato de un no nacido está penalizado absolutamente. Ahora, Gemma, cuando salimos a la calle y quiero que mires esa situación en particular, en Chile nos hemos acostumbrado a salir a la calle para pelear por distintos derechos. Creo que lo que tenemos más cerca de la retina, pero podríamos ir mucho más atrás, es cuando se peleó en contra de la dictadura, el 2011, que fue hace muy poquito, para instalar ciertos conceptos que en el fondo hablaban de derechos. Por ejemplo, el derecho a una educación gratuita de calidad. Cuando hablamos de salir a la calle y de tomarse la calle como una forma de plantear un derecho que tiene que ver con lo que estamos conversando ahora, es un derecho para nosotras las mujeres, ¿qué simboliza el ocupar estos espacios públicos? Primero tiene que ver con los pocos espacios que tenemos como ciudadanos dentro del poder. No tenemos la oportunidad, por ejemplo, de hacer una iniciativa popular de ley. No tenemos los espacios para acceder a otros lugares de decisión. Y por lo tanto solo tenemos la calle. En el caso de las mujeres eso es aún más importante, porque si hay quienes nos han negado los espacios públicos somos las mujeres. Se nos ha callado, se nos ha silenciado, se nos ha... Dentro de su casa. Claro. Arrinconado a un espacio, asociado también a esta idea de un destino natural que tiene que ver con la maternidad, una maternidad además llena de sacrificio, una maternidad donde las mujeres deben trabajar y llegar después de su jornada laboral a cuidar de sus hijos, a cuidar de su casa. Entonces hay una subversión de este orden una vez que nos tomamos las calles. Por eso, y recuerdo las palabras de Claudia Rodríguez cuando dice, se me cose el poto de tanto marchar. Y creo que a muchas de nosotras no ha pasado eso y sin embargo yo no estoy cansada de marchar. No me voy a cansar nunca de tomarme las calles porque es necesario, por lo menos ahora. Bueno, aprovecha que estamos mostrando esta entrevista y sumándonos a la convocatoria esta tarde. ¿Cómo invitarías a las mujeres a salir a las calles hoy día para marchar por el aborto libre, el aborto seguro, el aborto gratuito? Bueno, hago una invitación a todas las mujeres del país a apropiarse de esta pañoleta, apropiarse también de una lucha que nos afecta a todas. La lucha por el aborto no es solo una lucha por el acto de abortar, sino es una lucha por nuestra libertad, por nuestra autodeterminación y por nuestra autonomía. No todas las mujeres quizás puedan tomar la decisión final de abortar y sin embargo todas tenemos que luchar
para que la compañera de al lado, para que nuestras hermanas, nuestras vecinas, nuestras madres puedan hacerlo. Entonces les recuerdo, hoy día a las 6 de la tarde partiremos en Santiago, en Plaza Italia, y en el resto de las ciudades les invito a que a través de nuestras redes sociales vean el punto. Sí, hay convocatorias en todo Chile. En todo Chile. Gemma, muchas gracias por acompañarnos hoy día. Gracias por la invitación. Recuerden, a las 6 de la tarde en Plaza Italia. Si están solas, si quieren marchar, si no pertenecen a una organización, si es primera vez que salen a la calle porque quieren plantear esta discusión abierta en Chile, lleguen, siempre va a haber alguna organización y alguna otra mujer que les va a hacer un ladito para que marchemos todas juntas. Se me olvidaba una cosa, sé que muchas no alcanzaron a obtener la pañoleta, lamentablemente nos alegra mucho el interés que ha tenido. No se preocupen, salgan con lo que tengan verde. Esta es una de las tantas actividades que vamos a tener porque recordemos, esta lucha se viene para largo. Y recuerda www.diarioclever.cl.